primero en lo que queremos decir, que es lo más importante, ¿no? Vamos a poner la primera diapositiva rápidamente. Sí, que ustedes saben que la historia de los virus comienza en los años 60 con el descubrimiento de una de las partículas del virus B de la hepatitis, que le valió el premio Nobel de Medicina a Blomberg, que fue el investigador que lo secuenció. De ahí en adelante ya empezó una cascada de descubrimientos científicos que concluyó en el año 1990 con la secuenciación, el aislamiento y la identificación del virus, del virus E de la hepatitis. Ya se había descubierto el virus A en el año 73, el virus Delta o agente Delta por Mario Risetto en el año 77, y estos eran los 5 virus conocidos hasta el año 95, que tienen diferentes características, que ahora no vamos a hablar de eso. Sin embargo, ya en esos años, ya en el año 95 existían evidencias, ¿no?, desde el punto de vista clínico y epidemiológico, de cuadros de hepatitis aguda que se producían en pacientes que no eran producidos por estos 5 virus que están aquí, cuadros de hepatopatía crónica, de fallo hepático fulminante y otras circunstancias desde el punto de vista epidemiológico, o sea, periodos de incubación que no correspondían a estos agentes que están aquí, y por lo tanto se sospechaba que existían posiblemente otros virus causantes de hepatitis en humanos. Así fue que en el año 95, después de múltiples investigaciones, se anunció al mundo el descubrimiento de 3 nuevos virus, que vamos a hablar de ellos, y de otros 2 virus que se han aislado ahora más recientes, y se le denominó a estos virus, bueno, la próxima, los llamados virus GB y G de la hepatitis, que bueno, vamos a hacer una breve historia rápido. Para que no tiene acierta, bueno, no importa, puede apagar si quiere la luz. Hay que decir que la verdadera historia de estos virus GB y G comenzó en los años 60. En el año 67, un investigador, se llama Tinker, inoculó por primera vez en la historia a monos tamarinos, que son monos que se utilizan para la investigación con virus. Logró inocularle una fuente, un suero, que se llamaba la fuente GB, y que la fuente GB no es más, o era más en aquella época, que el suero que se había obtenido de un cirujano de 34 años de Chicago, que había desarrollado una hepatitis viral a forma ictérica, y que al tercer día de este cuadro clínico ictérico se le había extraído ese suero, y esa fuente que se denominaba GB por las iniciales del paciente, se había inoculado con éxito a estos monos, y esa era la primera vez en la historia que se lograba producir o inducir hepatitis con una fuente de origen humano a animales. Desde entonces los estudios fueron muy controvertidos por una serie de circunstancias que no vamos a explicar aquí por cuestiones de tiempo, y esto quedó un poco olvidado debido sobre todo que ya en el año 73 se descubre el virus A de la hepatitis, y así sucesivamente. Esto quedó un poco en el olvido, pero por suerte estos suelos quedaron en cerotecas congelados a menos 20 grados, y después de muchos años, más de 20 años, 28 años exactamente, pues reutilizando todos estos sueros guardados en cerotecas, es que se logra la identificación de estos virus por modernos métodos de biología molecular. Vamos a hablar de los llamados virus GB, identificados en el año 95. Un grupo de investigadores de los laboratorios Abbott, con John Simons a la cabeza, logró identificar 3 nuevos virus que ellos llaman virus GB, y que se parecen desde el punto de vista de su organización genómica y sus características físico-químicas y genéticas a otros miembros de la familia Flavividae, como son el virus del dengue, etcétera, virus de la fiebre amarilla. ¿No funciona? Bueno, no prende ahora, no prende ahora calentado. El virus ahora... Vamos a esperar un momentito. Sí. Entonces, estos virus fueron denominados GBA, GBB y GBC. Realmente el que nos interesa es el virus GBC. Ahora no sé si tendremos diapositiva. Estos 3 virus, de ellos, algunos inducen hepatitis en humanos, en animales, y el GBC es el que realmente nos va a interesar, que produce, o se está demostrado que induce hepatitis en el ser humano. Esto fue en el año 95. Un mes y medio después, en los Estados Unidos, en una reunión que se hizo en Chicago,
un grupo de investigadores anuncia que había descubierto un virus al que ellos denominaron virus de hepatitis G. Este grupo de investigadores trabajaba para otro laboratorio y trabajó de forma independiente porque terminó con el descubrimiento de este nuevo virus al que ellos denominaron, como dije, virus G de la hepatitis. No sabemos. Parece que mueve un virus. Es un virus, el otro. De biología molecular, que queríamos decir someramente que son importantes para entender esto, ¿no? La estructura, la relación filogenética de los virus. Pero bueno, vamos a tratar de seguir. Estos virus rápidamente se clasificaron dentro de la familia de Flaviviridae por su similitud con otros, como el virus del dengue, de la fiebre amarilla y el virus de la hepatitis C. Al inicio se pensó que estos nuevos virus eran genotipos o subtipos del virus C de la hepatitis, que como ustedes saben fue identificado en el año 89 por un grupo de investigadores de una firma californiana, dos investigadores coreanos, o sea, norteamericanos de origen coreano, que lograron identificar el virus C, pero rápidamente se hicieron estudios genéticos con estas modernas técnicas de biología molecular que existen hoy y se logró llegar a la conclusión de que estos nuevos virus no eran capaces, o sea, no eran genotipos del virus C de la hepatitis. Así comenzó esta historia. Desde el punto de vista epidemiológico existen genotipos del virus GBC y el virus G, o sea, de estos dos virus que indistintamente yo voy a mencionar, pero que fueron, para resumir, no tenemos diapositivas, fueron identificados por su grupo de investigadores de forma independiente, pero que al final se llegó a la conclusión de que estos dos agentes no eran más que el mismo virus y que casualmente había sido descubierto casi al mismo tiempo, de forma independiente. Estos estudios los hizo un investigador que trabaja en el Banco de Genes Mundial, Zuckerman, que fue capaz de comparar la secuencia codificante, o sea, los genomas de estos dos virus, o sea, del virus GBC y del G, y llegó a la conclusión que desgraciadamente no podemos explicarlo gráficamente, pero que la homología de secuencia de estos virus es de un 95% a nivel de aminoácidos, ya que prácticamente son similares. Eso permitió llegar a esa conclusión. No obstante, los investigadores de AVO postularon que el virus G era un subtipo o un genotipo, o sea, el genotipo 1B del virus GBC que ellos habían descubierto. Y eso son cuestiones ya quizás de primicia en la historia científica de estas identificaciones. Desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista epidemiológico, saber que estos llamados virus GBC y G de la hepatitis se transmiten sobre todo por vía parenteral y que tienen también como vía de transmisión la vía vertical y la vía sexual, pero muy parecido a como sucede con el virus C de la hepatitis. La vía vertical y la vía sexual son vías muy ineficientes, extremadamente ineficientes. Existen estudios, por ejemplo, de transmisión materno-fetal de virus G de la hepatitis, de lo que ahora, por cuestiones obvias, no vamos a estar aquí hablando. En cuanto a el diagnóstico de esta hepatitis, bueno, como todas las hepatitis virales, se hace teniendo en cuenta elementos epidemiológicos, elementos clínicos, elementos bioquímicos, elementos serológicos y histológicos. Desde el punto de vista clínico, este tipo de hepatitis es muy poco sintomática, se expresa poco clínicamente, es muy similar a lo que hace el virus C de la hepatitis. Incluso si el virus C de la hepatitis, en cuanto a hepatitis aguda, ustedes saben que solamente el 25% de los casos de hepatitis aguda tipo C cursan de forma histérica. En el caso de la hepatitis G, este por ciento aún es menor, lo cual es muy difícil su identificación desde el punto de vista clínico.